Yo lo que traigo es una evaluación para buscar una fórmula que nos conduzca a lo que deberíamos aportar para las nuevas universidades. Mi tesis es de borrón y cuenta nueva, porque creo que no hay ética para que el proceso continúe. Hay que interrumpirlo, hay que buscar una fórmula que lo interrumpa. Porque poniendo, por ejemplo, una cosa que está en debate ahorita, si todos votamos y todos podemos ser electos, yo pienso que sea profesor, sea empleado, sea estudiante, el rector de cualquiera de nuestras universidades, eso no resuelve el problema. Y tampoco resuelve el problema más y más presupuesto. Ahora, ¿en qué me baso yo en decir esto? Bueno, en una historia de vida. Yo entré en la ciudad universitaria en 1956, entré con Pérez Jiménez. Es decir que yo he hecho y puedo hacer una evaluación de todo el desenvolvimiento del tiempo de la ley. Yo estaba allí cuando la ley se formuló. Yo estaba allí cuando la renovación. Yo estaba allí cuando todos los cambios que han tenido lugar en medio siglo. Y todavía sigo estando allí. Entonces, en el 58, brevemente, del 58 al 68, el símbolo era la escoba. Teníamos que limpiar a la universidad de los perejimenistas y proponer unos primeros planes de estudio. Después, en el 68, la renovación, la transformación, la revuelta, la rebeldía. Ade y Copey con el control después del 70, después del cierre, lo cierra Copey con el ejército el 25 de octubre de 1970 a la ciudad universitaria y la abre con, digamos así, el que hacía las cosas feas eran los adecos, o sea, pusieron de Acción Democratista directores que por supuesto quitaron toda la estructura del tiempo de la renovación. Pero después CAP nos da un fideicomiso en el 75, Luis Herrera en el 83 nos congela los sueldos y salarios y después la izquierda va a administrar la derrota después de la década de los 90 y en el 2000 la ultraderecha con los convertidos de la izquierda en los contrarrevolucionarios se encargan del paquete. O sea que yo tengo así como una evaluación de todo el tiempo histórico. A veces es bueno haber vivido tanto, pero a veces también es malo. ¿Por qué? Porque eso de borrón y cuenta nueva, por supuesto que no logra votos, sino todo lo contrario. Porque borrón y cuenta nueva y decir que no hay ética para que el proceso continúe, quiere decir que yo propondría una mesa cero en donde se hable con los gremios y de nuevo se vuelve otra vez a comenzar. Yo pondría una mesita en las puertas de las universidades a las recontrataciones. ¿Por qué? Porque cómo se ha desenvuelto en el caso de la UCB el cumplimiento de la ley. Lo primero que tenemos que recordar, y sabemos que hay poca memoria en eso, es que la ley la elabora un consejo de reforma y la ley la otorga la Junta de Gobierno, con la presencia de Sanabria y Larrazábal. Un 5 de diciembre de 1958 nace la Asociación de Profesores de la Universidad, por eso se celebra el Día del Profesor. Y eso venía inmediatamente después, o sea, a un año del 21 de noviembre con la huelga universitaria de 1957 y por eso los 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante Universitario. Entonces son 2 días, 21 de noviembre del 57, 5 de diciembre del 58 y en ese lapso se elabora y se promulga la ley el 5 de diciembre. Desde ese mismo momento va a haber una pugna entre claustro y comunidad. Claustro, que es la academia, con el porcentaje que conocemos,
que a la larga de todo ese tiempo, por supuesto, en el claustro el peso mayor es de los jubilados y los grandes ausentes son los instructores contratados. Pero allí se hablaba de comunidad y en realidad la dirección la tenía el claustro. La autonomía que era, digamos así, como la clave del profesar. O sea, ¿por qué la autonomía? Porque para tener nosotros libertad en la selección de nuestros temas a investigar y al mismo tiempo poder profesar todas las visiones de mundo y cumplir un programa determinado, pero desde una visión de mundo. Y la autonomía rescataba un espacio, el campo universitario. Por eso es que la universidad, y de allí yo estoy con Chávez cuando no decía que la propuesta de ley era totalmente inaplicable. ¿Por qué? Porque no puede haber una universidad ni capitalista ni socialista, porque es el universo de las ideas. No puede ser ni una ni otra. ¿Quiénes somos los unos y los otros, los profesores, si realmente profesamos visión de mundo? Es decir, que los ocupantes de la universidad son los que tenemos que profesar posiciones, posiciones que fundamentalmente tienen que ser éticas en cualquiera de los campos. Entonces no puede haber una universidad en un sentido o en otro, sino una universidad que tenga una comunidad de intereses vinculada a todos los sujetos que están presentes en la sociedad. Pero para eso tenemos que ser consecuentes y profesar, que es lo que no hacemos, nuestra visión de mundo. Y ya voy a decir por qué no lo hacemos desde mi punto de vista. Tanto era así que nosotros, en ese primer tiempo de lucha, nosotros teníamos un territorio, que era el territorio, por ejemplo, de Guantánamo. Nosotros, arquitectura e ingeniería eran Guantánamo. O sea, para nosotros el resto de la universidad era la universidad libre, la universidad que quería la democracia, y teníamos a Guantánamo. Y prueba de ello era que el embajador Moscoso en el año 61 visitó la Facultad de Arquitectura, y nosotros incendiamos el carro, cogimos los papeles y esos papeles le sirvieron al Che para la presentación cuando la Alianza para el Progreso en Mar del Plata. O sea, esa era la universidad. Ahí está Guantánamo, se respetaba Guantánamo, se respetaban los otros, y la pugna era al interior de ese espacio en libertad de pensamiento. Ahora, ¿qué pasó? Revisemos la situación. O sea, ¿por qué ese maravilloso espacio se desvirtúa totalmente y hoy ese espacio no merece respeto? Bueno, si nosotros tomamos el grupo de profesores y vemos el primer tiempo, 58, era la reclasificación. Los viejos profesores no perejimenistas había que reclasificarlos. Había que establecer la costumbre del concurso de oposición con jurados merecidos y la continuidad del escalafón y los ascensos con trabajo de investigación y defensa pública cada 4 años. Todo eso está tirado por la borda, ya eso no es más. En 1968 estaba la casa al día, o sea, ya se habían hecho todas las revisiones, ya la ley funcionando, viene la renovación y por supuesto en 1968 se muestra la fuerza de ese otro espacio no Guantánamo. O sea, se expresa la fuerza en la renovación y tiene que venir la reforma, es decir, el poder hace la reforma a la ley. Y la reforma a la ley inventa el Consejo Nacional de Universidades, inventa la OPSU, por encima de los consejos universitarios. En ese primer tiempo, del 58 al 68, cada consejo universitario, en ese tiempo habían solo 4 universidades, hoy en día son más de 27, solo 4, las 4 autónomas. En ese tiempo el consejo universitario se daba y se elaboraba su propia política, y en eso estaba la lucha de intereses, la lucha de posiciones, era a nivel del consejo universitario y a nivel de toda la estructura universitaria. Todos con el respeto de ser diferentes sujetos conviviendo en ese espacio,
pero sin nada por encima. La reforma de la ley que aparece, la aprueba el Congreso en agosto de 1970 y que es impuesta con la ocupación militar de la central el 25 de octubre de 1970 y comienza a funcionar, saca de los espacios autónomos de las universidades las decisiones, la elaboración de la política, la saca y la lleva al Consejo Nacional de Universidades. ¿Qué va a pasar allí? Que las 8 van a comenzar a ser minoría en la medida en que empiezan a aparecer universidades privadas. Por supuesto, entonces el Consejo Nacional de Universidades y la OPSU van a orientar una política que muy poco tiene que ver con el origen de la ley universitaria del 58. Va a aparecer allí una estrategia totalmente contrainsurgente, porque la renovación mostró la fuerza de lo que era posible en la universidad. Esa estrategia contrainsurgente va a darle una oferta a los profesores, el fideicomiso de Carlos Andrés Pérez. No hay para darte ahorita, pero te doy para el futuro. No te puedo aumentar el sueldo y el salario ahorita, pero te fijo un fideicomiso. Y la cosa sigue andando. En 1983, con Luis Herrera, viene la congelación de sueldos y salarios. Pero en el 91 viene el PPI. Los profesores, bien, gracias. Que me den el dinero para la investigación y adiós toda la idea de autonomía, toda la idea de comunidad universitaria, y simplemente van individualizando y generando y dirigiendo a través de quién paga las investigaciones de los profesores. Y en ese tiempo recorrido del 83 al 91 empieza a aparecer una doble moral. Tengo una dedicación, pero no cumplo con la dedicación. La doble moral, el profesor se va a la calle y comienza no a profesar una visión de mundo desde la academia y desde sus investigaciones, sino empieza a ser profesional. Lo que va a llevar al aula es su profesión, es decir, lo que hace en privado afuera, sin investigación y sin teoría. Y no cambio la dedicación, no, ¿cómo la voy a cambiar? Si eso es el piso, como decían algunos profesores en economía, ese es mi mercado. O sea, con eso yo voy al mercado. Y con la credencial de ser profesor universitario consigo trabajo afuera. Gonzalo Barrios llegó a decir en una oportunidad que los profesores que nos quedábamos adentro es porque éramos totalmente incapaces de poder conseguir trabajo afuera. Entonces, con esa política se vació la universidad de profesores, pero al vaciar a la universidad de profesores se quitó el piso, no hubo pasillos, no hubo equipo, no hubo equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y comenzaron a ascender a través de pedir la reforma del reglamento. Hoy en día los ascensos, por lo menos en el caso de la central, ya no son con los trabajos de investigación y con los jurados discutiendo la investigación, sino simplemente con la presentación de trabajos publicados en revistas acreditadas. Los que tenemos tanto tiempo en este terreno sabemos que la acreditación es la cientificidad, es el pensamiento positivo, y no ascenderán aquellos que no tienen capacidad de ser científicos. O sea que cada vez la planta profesoral será más científica, más positiva, más contrarrevolucionaria. Y al mismo tiempo con la doble moral, porque éticamente no cumplo con la permanencia. Y empezarán a aparecer los contratados convencionales que tendrán como credencial ser profesores universitarios, pero no tendrán permanencia ni tendrán tampoco derechos. Y ahí empiezan las jubilaciones. Con la jubilación me llevo la partida. Si me llevo la partida, no puede haber apertura de cupo, porque no hay para contratar a otro profesor, porque yo me jubilo y me llevo la partida. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo que te llevas la partida si hay un fondo de jubilación? No. El fondo de jubilación, administrado por los mismos profesores, ¿de acuerdo? Comenzó a darle préstamos a los mismos profesores, comenzó a darle crédito a los mismos profesores, y no hay para pagar con el fondo de jubilación a los profesores jubilados, sino profesor que se jubila, profesor que se lleva su partida. Entonces, no hay partida
para contratar nuevos profesores, no se puede abrir la capacidad de cupo, no se puede aumentar la capacidad de cupo. En mi asignatura, yo doy Economía Política, doy Marxismo Contemporáneo, en la Escuela de Economía. O sea, ¿qué sucede allí? Allí sucede que si yo me llevo la partida, no se pueden abrir otros cursos. ¿Qué sucede? De 6 cupos, de 6 cursos que había, hoy dictamos un diurno y un nocturno. Ya no hay más porque no hay más profesores. Eso en relación a los profesores. Vuelo porque ya lo que me quedan son 4 minutos y me falta la revisión de los empleados y de los obreros. El problema de los empleados. Los empleados en todos los primeros 10 años y en el tiempo de la renovación eran apoyo a toda la planta profesoral y a los estudiantes con un espíritu realmente de cuerpo y un espíritu de comunidad. Si el profesor deja de tener permanencia y si el estudiante solo se interesa por recoger el papel y no por tener el tiempo de permanencia también en la universidad, por el campo de estudio, por el problema de las bibliotecas, por el problema del cierre, por los problemas por miles de otros problemas, el empleado también va perdiendo el espíritu y simplemente responde a su contrato colectivo de la Asociación de Empleados Administrativos. El problema de las primas, hay una prima, por ejemplo, que es la prima de si soy empleado y me hago profesional, ya no me contratan como profesional, que era el espíritu anterior. O sea, si eres empleado, te damos la ocasión de poder dedicar un tiempo al estudio, ¿de acuerdo? Pero una vez que te gradúas de tu profesión, bueno, te doy cargo como profesional. No, sino que el empleado sigue siendo empleado, pero cobra un bono como profesional. O sea, comienzan a haber una cantidad de elementos de desviación de realmente el espíritu que unía el cuerpo posible. Entonces, maneja información, maneja control de estudio y empiezan allí los cobros por ventas, permitir las trampas, el deterioro de todas sus funciones, y yo no estoy diciendo cosas que no hayan sido descubiertas, ¿de acuerdo? Sino cosas que sabemos que funcionan así. Los recién llegados heredan esos males, heredan esos vicios de origen y siguen luchando por el contrato colectivo y se pierde el espíritu de comunidad. Eso en relación a los obreros, y salto corriendo a los obreros, que es uno de los puntos que más me parece que hay que tomar en consideración hoy en día, por el hecho de que se dice que las comunidades universitarias sufren de inseguridad. Claro, si no están ocupadas por la gente pasa simplemente, entonces se transforma en cualquier lugar, no es el lugar sagrado de antes de la comunidad de interés. Los obreros ya no existen, no hay más servicios generales, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela. Los obreros de servicios generales eran los que manejaban los planos estructurales de todo el mantenimiento de una estructura de una ciudad que tiene en su seno 100.000 habitantes, además de toda la gente del hospital universitario. Eran los vigilantes, eran los bedeles, eran los que tenían las llaves, eran los que conocían los secretos de las instalaciones, es la que nos conocían a todos nosotros que diariamente pasábamos por el pasillo, es decir, eran la seguridad. En sus turnos estaban hasta las 10, 11 de la noche y uno salía seguro, acompañado con los obreros de servicio general. Se fueron porque era ley, la jubilación, cumplieron sus 25, sus 30 años de trabajo, se fueron yendo. ¿Qué pasó? Que empezaron a contratar a cualquiera para cualquier cosa. Entonces, ahora está en peligro no solamente las instalaciones, que son instalaciones realmente que no es un pocito de agua, sino son grandes acueductos para mantener el agua que requiere 100.000 personas habitando un espacio, el espacio de la central. Entonces no hay más servicios generales, se desmanteló servicios generales, se contrata quien pica la grama, se contrata quien presta la vigilancia en los estacionamientos, se contrata quien limpia, se contrata, ¿de acuerdo? Y esos contratos son contratos por 3 meses, se perdió el piso de la seguridad y se perdió también el espíritu de comunidad, porque el que entra y no sabe si va a salir en 3 meses, poco puede tener interés de saber en dónde está trabajando. Le da exactamente lo mismo de ser una
una cuadrilla limpiando calle afuera y una cuadrilla limpiando pasillos en la universidad. Entonces, esos contratos tercerizados, y a eso se debe la inmensa inseguridad que existe. Por eso, bueno, haciendo esa evaluación, que es una evaluación suficientemente negativa en relación a el rescate de un espíritu que cayó en manos, por ejemplo, si nosotros pretendemos y seguimos peleando, y claro, por supuesto yo no tengo la simpatía con ninguno de los gremios, llámese gremio de profesores o llámese gremio de empleados, si nosotros pretendemos que todo se nos va a pagar con recálculo, si nosotros pretendemos que teniendo institutos de previsión, ya no tenemos quien nos preste el servicio en el instituto de previsión, sino que las directivas, por ejemplo, de la Asociación de Profesores, contrata lo que es la revisión anual gratis para los profesores, la contrata fuera, ¿de acuerdo? Y la contrata de mala calidad, pero supongo yo que con elevadas comisiones. O si el fondo de jubilaciones, en vez de pagar a los jubilados como fue planteado inicialmente, ¿de acuerdo? Y por ahí anda todavía el vicerrector administrativo, que es Alberto Escobar, que fue el que lo ideó, ¿de acuerdo? Y él defiende su fondo de jubilaciones tal como él lo ideó, y ojo, es de Acción Democrática, o sea, no es revolucionario, pero lo ideó con el espíritu de preservar el fondo para el pago de los jubilados, para que no sucediera lo que sucede ahora, que si me jubilo me llevo mi partida, ¿de acuerdo? Y entonces y con la ¿cómo es que se llama? Con la, no la recontratación, sino con el permanentemente tengo que estar volviendo a recalcular, ¿de acuerdo? Esas deudas son impagables. Ya hubo una primera experiencia en 1987, cuando la huelga de profesores, en donde nosotros renunciamos a la mitad de la deuda. O sea, renunciamos al 50% de la deuda por haber sido impagable en el año 87. Y ahora pretendemos que se vuelva a recalcular todo. Eso es impagable, impagable. Es un espíritu rentista de Estado petrolero que no tiene nada que ver con el espíritu revolucionario y que tiene muchísimo más que ver con el espíritu de la estrategia de la contrarrevolución, de acuerdo, que nos llevó a la pérdida realmente de la ética, a la doble moral y a perder todo el espíritu de esas grandes comunidades que lucharon por la revolución en esta nuestra patria. Gracias, tuve que andar muy rápido, son muchos la evaluación de medio siglo de un espacio como la comunidad universitaria de la Central en 20 minutos. Gracias.